Esas sensaciones agradables, son de esas sensaciones agradables, aunque también hay sensaciones desagradables. Veía esta semana que estadísticamente, usted sabe, una de las sensaciones más desagradables que el ser humano siente al tacto es al tocar o coger cosas babosas. ¿No le parece? Y usted me meta la mano acá y usted coge algo ahí y está con los ojos cerrados, pero es algo baboso. ¿Cómo se siente eso? Generalmente se siente como todo raro. Se siente maluco, ¿cierto? Generalmente. También al tacto hay sensaciones como las sensaciones ásperas que realmente son muy desagradables. Pero aquello que le desagrada a unos no necesariamente le desagrada a otros. Pero sí hay una sensación en general que genera desagrado, si no en todos, por lo menos en la gran mayoría. Sí puede decirse que en todos genera desagrado. Y es la sensación de perder. La sensación de perder. ¿A quién le gusta perder? A nadie. ¿Ah, nos gusta perder? No, ¿cierto? La sensación de perder no es una sensación para nada agradable. A todos nos incomoda y a todos nos desagrada. Desde que estamos pequeñitos, usted pone a los niños a jugar y cuando alguno pierde el juego, ¿qué hace? Empieza a llorar, que me hicieron trampa, una cosa, la otra, porque no nos gusta perder. A los seres humanos no nos gusta perder ni media. A cualquier ser humano. Y de hecho, cosas que pasan en la escuela dominical, acá en la escuela dominical, o en una escuela dominical de la iglesia, la otra vez estaba una profe, terminó su clase y le dice a los niños: una vez que termine la clase, me hacen el favor, dejan recogidos todos los regueros. No quiero ver cuadernos, no quiero ver cosas por ahí. Dirás, ustedes me hacen el favor de recoger todo. Y dicho y hecho, terminó la clase y ¿qué había en el salón? Reguero. ¿Sí? No recogieron las cosas los niños. Y ya la mayoría se habían ido, pero quedaron unos 3 niños ahí. Y llama a uno: sí, pero mire, les dije que recogieran el reguero y ustedes no recogieron. Y dice: ah, profe, yo no fui. Digo, no, yo no fui, profe. Yo lavo mis manos como Salomón. Digo, y le dice la profe de papi, pero es que en la Biblia el que se lavó las manos fue Pilato, fue Poncio Pilato. Y dice: ¿y es que Salomón no se las lavaba? Le dice a la profe. Y con eso la dejo. Pero lo cierto es que no nos gusta perder ni media. No queremos perder media. Y esa insatisfacción innata y natural de insatisfacción con el fracaso nos recuerda, amados, que nosotros fuimos creados por Dios para ser exitosos. Eso es una verdad. Porque de manera innata rechazamos el fracaso, rechazamos la pérdida. Es porque en ese diseño natural que Dios nos dio, Dios nos creó para ser exitosos. Esa es una verdad que nos debe quedar clara en esta mañana. Y es que como hijos de Dios estamos llamados a ser exitosos. Gracias por esos dos amén. Como hijos de Dios estamos llamados a ser exitosos. Amén. Y yo quiero que usted anime a su hermano en esta mañana y dígale: no vas a ser un fracasado. Tú no vas a ser un fracasado. No vas a ser un fracasado, porque es que como hijos de Dios fuimos diseñados y fuimos llamados a ser exitosos. Ahora, siendo realistas, ese éxito pues tiene sus implicaciones. Por eso es que en esta mañana, porque durante todo el mes de febrero hemos estado hablando de algunos secretos, hace 15 días hablábamos respecto al secreto de la felicidad. El día de hoy, a la luz de la palabra, vamos a estar hablando de el secreto del éxito. Quiero hablarle de esto en esta mañana. El secreto del éxito. Porque es que necesitamos ser exitosos, porque para eso nos llamó el Señor, para eso nos salvó el Señor. Pero ¿cómo podemos ser exitosos en la vida? Entendiendo el éxito como esa capacidad para sobreponernos a las dificultades.
Porque eso es un innegociable en la vida, las dificultades. Pero de eso se trata el éxito, de esa capacidad de sobreponernos a las diferentes dificultades que van a ir saliendo en la vida. Y la vamos a estar aprendiendo, viendo el ejemplo de un hombre que literalmente fue un conquistador, y no un conquistador de mujeres, ¿sí? Es un hombre que fue un conquistador, porque hay un libro en la escritura que contiene las hazañas de este varón, y a ese libro se le llama el libro de las conquistas. Se le llama el libro de las conquistas. Este fue un varón que venció a 31 reyes. Varios de estos eran gigantes. Este fue un varón que con el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, y bajo su liderazgo cayeron fortalezas que se consideraban inexpugnables, como las murallas de Jericó. Si usted conoce la escritura, ya debe saber que vamos a estar reflexionando esta mañana respecto a la vida y el ejemplo de Josué. De Josué. Porque Josué fue un hombre que enfrentó todo tipo de retos, enfrentó todo tipo de adversidades y todo tipo de dificultades, pero uno a uno lo fue superando, uno a uno lo fue venciendo. Entonces, ¿cómo lo hizo Josué? ¿Cuál fue su secreto? A través del ejemplo de él, quisiera compartir en esta mañana 3 claves que nos van a ayudar a superar todos los desafíos de la vida. Acompáñenme por favor al primer capítulo de este libro, un texto muy conocido en la iglesia, pero el cual necesitamos meditar frecuentemente porque tiene principios fundamentales para la vida y sobre todo fundamentales para el éxito. Dice el libro de Josué, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 9, y se lo voy a estar compartiendo en esta mañana en la versión Reina Valera contemporánea. Dice la Reina Valera contemporánea: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometió a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos al Señor por el
Bendito Dios. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana tenemos nuestros propios desafíos por delante. Cada uno tenemos nuestros propios desafíos en diferentes áreas. Yo te ruego y te suplico en esta mañana, Señor, que así como tú le hablaste a Josué y lo capacitaste para que él uno a uno fuera superando todos estos desafíos, que de la misma manera capacites a mi hermano en esta mañana y le hables para que él pueda vencer con este desafío que enfrenta en su vida privada. Él tiene su propio Jordán que pasar. Capacita a tu pueblo, Señor, para que al igual que Josué, bendito Señor, nosotros también encontremos la victoria en ti. Te lo rogamos en este día. Si tienes un Jordán, si tienes algún desafío delante tuyo, díselo al Señor en esta mañana. Dile: Señor, este es mi Jordán, este es mi desafío. Responde a las preguntas que tengo en esta mañana, Padre, te lo ruego. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados, estas son las palabras del Señor a Josué, las cuales le dio al poco tiempo que murió Moisés. Recordemos, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto durante 400 años, ya 40 años de tránsito a través del desierto. Moisés murió, pero ellos tenían que entrar igual a la tierra prometida. La promesa continuaba en pie. Y el Señor le presenta este desafío a Josué. Dice: bueno, ya Moisés murió, ahora ¿a quién le corresponde? A ti. Y tienes que hacerlo. Algo importante que debemos tener en claro es que Josué no era un muchacho cuando recibió este llamado del Señor. Muy posiblemente era un chiquillo inocente que tenía más de 70 años. Más de 70. Y pequeño chicharrón que le estaba poniendo el Señor a Josué cuando tenía más de 70 años. Y la verdad, amados, es que generalmente cuando muchos llegan a la edad de pensión, dicen: ya hice lo que tenía que hacer. Y puede que sí, que laboralmente haya llegado el tiempo de parar laboralmente. Pero, amado, sin importar los años que tú tengas, sin importar los años que tú tengas, si todavía respiras, es porque el Señor todavía tiene planes contigo y todavía tiene tarea contigo. Y todavía el Señor te puede sorprender. Si estás aquí a este lado de la gloria, es porque el Señor no ha terminado contigo. Sin importar los años que tengas. Y ejemplos en la Biblia y en la vida diaria tenemos muchísimos. Llama a Josué con más de 70. ¿Con cuántos años llamó Moisés? 80. Un chiquillo inocente. Cuando Abraham empieza a caminar con el Señor, deja su casa, tenía más de 70. O sea, ya era gente entrada en años. Y eso uno lo ve tanto en el contexto de la Biblia, y uno ve aún en la vida diaria, en la vida secular. No sé si usted conozca la vida del señor Harlan Sanders. ¿Sabe quién era Harlan Sanders? Este varón, a la edad de 62 años, Harlan Sanders, ya estaba pensionado, pero debía hasta la risa. Era un pensionado endeudado, debía todo a la edad de 62 años. Y a la edad de 74 años se había convertido en un multimillonario. A la edad de 74, gracias a su receta de pollo frito, y él es el fundador, el llamado coronel fundador de KFC, Harlan Sanders. A los 62, después de pensionado, creía que estaba fracasado, pero él encontró el éxito a los 74 años. A los 74 años, reitero, porque mientras está respirando, amado, el Señor no ha terminado contigo. No ha terminado contigo. Dios tiene planes contigo.
Y aquí está Josué, llamado a asumir este gran reto, con una edad superior a 70 años, un reto que a los ojos humanos definitivamente no iba a ser nada fácil. Por eso es que el Señor lo llama, y lo primero que el Señor hace es motivarlo. ¿Cómo lo está motivando? Versículos 2 y 3. Dice: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú. Vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Porque tal como se lo prometí a Moisés, se los voy a dar a ustedes, a los hijos de Israel. Tal como prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan la planta de sus pies. Y aquí está la primera clave para ser exitoso, amado, y es que superamos los desafíos de la vida proclamando las promesas de Dios. Porque ¿qué es lo primero que hace el Señor al presentar este reto a Josué? Le recuerda las promesas. Porque le dice: váyanse a esa tierra, pero que es una tierra que yo voy a darles. Es la tierra que yo le había dicho a Moisés. Y la misma que le dije a Moisés, es lo que le dije a Jacob, lo mismo que le dije a Isaac, lo mismo que le dije a Abraham. Lo que yo les prometí, yo lo voy a hacer. Ahora, los cananeos, amados, tenían ciudades que eran amuralladas, tenían un ejército mucho más numeroso, tenían ejércitos más numerosos, mejor entrenados, con mejores armas, tenían ellos. Y como si fuera poco, muchos de sus habitantes eran gigantes. Como si esto fuera poco. Esto era todo lo que tenían los cananeos. ¿Y qué tenía Josué y el pueblo de Israel? Las promesas. Tenían las promesas de Dios. Y acá hay una gran verdad, amados. Y es que quien tiene las promesas, tiene las de ganar. Así las circunstancias de afuera no estén dadas. Pero el que tiene las promesas, tiene las de ganar. Y mira la amplitud de las promesas que el Señor le está haciendo. Porque dice el versículo 4, dice: su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mira lo que está diciendo el Señor: mira, te entrego el desierto. Y usted sabe qué representa el desierto. ¿Qué representa el desierto? Escasez, soledad, ¿cierto? Preocupación, incertidumbre. Pero dice: yo te entrego el desierto, no va a poder contigo. Te entrego el Líbano. Y el Líbano era un monte, el monte Líbano. Y usted sabe que en la Biblia los montes representan adversidades, obstáculos. Las palabras de Jesús fueron: si tú eres fe con un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate, desarréglate y échate en el mar, y sería hecho. Los montes representan la adversidad. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El desierto no va a poder contigo. La adversidad, esa dificultad que tienes por delante, no va a poder contigo. Dice que te entregó la tierra de los hititas, de los heteos. Los heteos son los descendientes de Het. Y sabes que el nombre Het viene de una raíz hebrea, de la raíz Hatat, que significa terror, miedo, violencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo te entrego el desierto, yo te entrego el Líbano, te entrego la dificultad, te entrego tus temores, a aquello que tú tanto le tienes miedo. Te lo entrego a ti. Eso, aquello que tú tanto le tienes miedo, yo te lo voy a entregar. Entonces, amado, ¿estás enfrentando alguna adversidad especial el día de hoy? ¿Qué necesitas hacer? Proclamar las promesas de Dios. ¿Estás enfrentando hoy la enfermedad? Proclama la promesa. Dice Isaías 53: mas el herido fue por nuestra rebelión, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Proclama la promesa. ¿Estás en crisis económica? Dice la carta a los Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá para todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Proclama esa promesa. Si tienes dificultad con tus hijos rebeldes, estás en pelea con ellos. Dijo Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que yo no hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón. Proclama la promesa. Si estás enfrentando la dificultad con esa familia que es inconversa, dijo Lucas, escribió Lucas en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice Hechos 16:31. Entonces, amados, para cada adversidad de la vida tenemos una promesa. Dios tiene una promesa. Y esas promesas funcionaron ayer, funcionaron hoy, funcionan mañana, funcionan hasta el día de hoy. Y quisiera tomar tu pequeño testimonio, Marinita, de lo que me contaste la vez pasada. Esta mujer en determinado momento estuvo a punto de perder su casa. Estuvo a punto de perder su casa y le llegaron con papeles, o sea, con escrito diciendo: esa casa ya no es suya. Y ella sabiamente, ¿sabe qué hizo? Cerró la puerta, no lo dejó entrar y se fue a orar. Señor, yo no acepto esto porque es que esta casa fue una promesa que tú me diste. Este techo fue una promesa que tú me diste, Señor. Yo no puedo aceptar eso. Y resumen de la historia es que hasta el día de hoy, por la verdad de Dios, disfruta de su casa. Amén. Aunque le llegaron con una escritura que ya supuestamente estaba a nombre de otro. ¿Sí? Porque el Señor es fiel a sus... Porque así se enfrentan las dificultades, así se enfrentan los diagnósticos médicos, así se enfrentan los diagnósticos judiciales, los dictámenes judiciales, proclamando las promesas de Dios. Dios, amados, lo primero que necesitamos es tener esas promesas claras en nuestro corazón, proclamarlas con nuestros labios. Pero la verdad, amados, es que el éxito no solamente está en la confesión. No solamente está en el éxito. Por eso es que el Señor dice el versículo 6 al versículo 8 lo que le está diciendo a Josué: esfuérzate, sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Y otra vez, por si no te lo había dicho, versículo 7, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y qué va a pasar contigo? Así tendrás éxito en algunas cosas. No, así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Versículo 8: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está la segunda clave, amados: es que nosotros superamos las adversidades practicando los principios de la palabra. Es practicando necesitamos confesarlos, necesitamos tenerlos en nuestros labios, tenerlos en nuestro corazón, en nuestros labios, pero sobre todo, amados, necesitamos practicarlos. Ahora, ¿cuál es el principio que más le está reiterando el Señor a Josué en este texto? Son dos: esfuérzate y sé valiente. Porque, amados, el éxito no es solamente una cuestión de conocimiento, es una cuestión de actitud ante la vida. Dice John Maxwell: es la actitud con C, y no la aptitud con P, los que van a determinar tu altitud. ¿Qué tan alto vas a llegar? Depende de tu actitud y no necesariamente de tu aptitud. Y esto es una gran verdad, porque hay personas con mucha experiencia, que son muy talentosos, con mucho conocimiento, pero que ¿cómo es su actitud? No les gusta nada, siempre son negativos,
bien amargados, disgustados con todo el mundo, son flojos, viven resentidos y saben hacer las cosas muy bien. Pero ¿qué altitud o a qué nivel van a llegar con esa actitud? No van a llegar lejos. Teniendo mucha habilidad y teniendo mucho talento, no tienen la actitud para avanzar en la vida. Amados, el principio para el éxito que Dios estableció se llama esfuerzo. Fue lo primero que el Señor estableció para el éxito. Esfuerzo. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, requiere de esfuerzo. Por eso reitero una vez más, hago el paréntesis, son tan dañinas y son tan empobrecedoras esas políticas públicas que todo quieren regalarle a la persona. Esas políticas asistencialistas que todo tienen que regalarte, que no te llevan a esforzarte. Eso es lo que más empobrece a una nación y a una persona. Algún pensador dijo, el éxito se trata 10% inspiración, 90% transpiración. 10% inspiración para tener una idea y 90% de transpirar y voltear para sacar esa idea y ese proyecto adelante. Así se consigue el éxito y claramente eso cuesta. Hay que madrugar, hay que trasnochar, hay que dejar de darse gustos que otros se dan. Y mientras tú ves tus amigos posteando fotos en el parque, en otro lado, tú estás allá metido con los libros, metido trabajando para conseguir el éxito, no darse los gustos que otros se dan. Y el Señor también habla, no solamente habla de esfuerzo, habla de valentía. Y recuerde, la valentía no se trata de no sentir miedo. ¿De qué se trata la valentía? De actuar aún sintiendo el miedo. Porque eso hace el valiente. Valiente no es el que no siente miedo, es el que actúa a pesar del miedo. Ahora, no se trata solamente de actuar con ímpetu y con coraje, porque hay personas muy impetuosas. Yo he visto personas con mucho ímpetu y con mucho coraje acelerando su carro para irse a una bici. Por su ímpetu, por su impulsividad, por su esfuerzo, pero lo están haciendo para irse a una bici. Entonces no solamente se trata de la valentía en ese sentido, como los kamikazes japoneses. ¿Recuerda la Segunda Guerra Mundial? Los pilotos japoneses, tan pronto agotaban su munición y sus bombas, lo que hacían era enfilar su propio avión contra los portaaviones americanos. Eso requiere valentía, pero una valentía autodestructiva para dañar. Entonces no se trata solamente de actuar con valentía, porque hasta una persona que está buscando ser infiel, que se arriesga a ser infiel, de una u otra manera, él se la juega de una manera valiente porque él se está arriesgando, pero para su propia autodestrucción, para su propio daño y para su propio juicio. Entonces, de muy poco sirve la valentía si no hay sabiduría. De muy poco sirve la valentía si no hay sabiduría. Y lo que el Señor le está diciendo a Josué es que debe esforzarse y debe ser valiente para practicar los principios de la palabra, porque requiere esfuerzo cumplir los principios de la palabra y requiere valentía, sobre todo en una cultura que es cada vez más contraria a la verdad de Dios. Se requiere valentía para enfrentar la crítica de que a ti como mamita cristiana, veía una hermana me contaba su historia, en el colegio otra mamá, ay, pero ¿y usted no le deja poner la minifaldita a la niña para la presentación? Una niña de 6 años, 6 añitos, y para la presentación quería que le pusiera una microfalda, ni siquiera minifalda, sino microfalda, ¿sí? Dice, y no se las va a poner, dice, no, a mi hija no le va a poner esa falda así cortica, a mi hija no se la va a poner, ay, tan mojigata, así se la pone Karol G, así la usa Karol G, y así la usan las niñas, y ya van, no sé qué. Entonces requiere valentía para estar dispuesto a aceptar la crítica cuando tú vas en contra de la corriente del mundo.
se requiere de valentía. Es que, amados, necesitamos la valentía para ir contra los principios de este mundo, para obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y hay una gran verdad en eso, y es que quien practica los principios de la palabra, amado, está condenado a ser exitoso en la vida. Si usted se decide a practicar los principios de la palabra, está condenado a ser exitoso en la vida. Principios como el esfuerzo, como la valentía, como la honra, la gratitud, la fidelidad, la honestidad, el servicio, el pudor, sí o sí te van a producir bienestar y van a traer bendición y éxito a tu vida. Los principios de la palabra, mire, son tan poderosos y tan efectivos que el que los cumpla es exitoso, así no sea cristiano, así no sea creyente. El que aplica los principios de la palabra es bendecido. Miremos una sociedad como la japonesa. Los japoneses, amados, Japón no es un país cristiano. En Japón hay una minoría cristiana, una escasa minoría son cristianos. Pero ese sentido de orden, ese sentido de disciplina, ese sentido de honra a la familia, hacen que la sociedad japonesa esté a otro nivel. Porque sin ser cristianos, viven los principios de la palabra, los practican. Y la verdad, vengámonos más para acá. Muchas veces nosotros acá somos avergonzados por personas no creyentes que son más disciplinados que nosotros, que son más organizados que nosotros, que muchos creyentes. Y por causa de esa disciplina y ese esfuerzo y esos principios de la palabra, ellos son bendecidos. Y a veces nosotros como creyentes bregamos con la aplicación de eso. Entonces los principios de la palabra son tan poderosos, tan efectivos, que no se necesita ser cristiano para ser bendecidos por ellos. Ahora veamos el orden que Dios está estableciendo. Dice en primer lugar, queremos confesar la palabra porque dice que no se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Sí? Tenemos que confesarla. ¿Qué más tenemos que hacer? Meditar en la palabra. Meditar en ella de día y de noche, meditarás en ella. ¿Por qué? Porque si primero no hay meditación, tampoco va a haber acción. Si no meditamos en la palabra, no la vamos a aplicar. De hecho, algunos de los hermanos en algún momento o hacía la observación respecto al tiempo con Dios que nosotros compartimos en nuestros grupos. Y decía, ay pastor, es que la verdad es que muchos ahí publican cosas que ni siquiera cumplen. Y yo sí, eso es verdad, desafortunadamente es verdad, pero es más probable que aquel que meditó en ese texto, lo leyó y meditó en él, es mucho más probable que él empiece a practicarlo que si no medita ese texto. Porque si no hay meditación primero, no hay aplicación, no hay práctica. Y se lo está diciendo, no se aparte tu boca, medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que los pongas en práctica. Porque si tú los meditas día y noche, reflexionas en la palabra, vas a terminar aplicándola, vas a terminar obedeciéndola. Y entonces, si la confesamos, si meditamos en ella, si la aplicamos, ¿cuál va a ser el resultado? 2 veces lo leímos, porque también es un énfasis del Señor. Todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Es decir, que si pones un negocio de empanadas, está bien. Si eres diseñador gráfico, te va bien. Por una razón muy sencilla, amados. Nosotros vivimos en una sociedad con una pérdida tan acelerada de valores morales. El hecho de que los valores morales sean cada vez más escasos, al mismo tiempo hace que cada vez sean más apetecidos esos valores morales, porque son escasos, y eso se convierte en una ventaja competitiva crucial para nosotros, nuestros valores morales. Por ejemplo, usted que tiene carro, que tiene moto, que tiene vehículo, ¿usted sabe cuál es la cultura de los talleres colombianos? ¿Cómo es? Que usted llega allá, a veces es simplemente un tornillo que está suelto, dice, uy no, se le dañó el mofle del iguanocople de la troncaviela.
Y era solamente un tornillo. Y llega el mecánico y te coge el tornillo y te saca ahí la plata que no quieres. Pero cuando tú encuentras un taller, que es una persona que sabe, una persona honesta, que te dice, no mires esa puerquita, vaya a comprarla en 500 pesos, vale 1000 pesos. ¿Usted qué hace cuando tenga un daño? ¿Vuelve o no vuelve a ese taller? Claro que vuelve a ese taller. En cambio, ese taller donde usted se dio cuenta que lo tumbaron, que no en la cabeza, ¿usted va a volver a ese taller o no va a volver? No. ¿Cómo son las filas en esos talleres donde los mecánicos son honestos? Toca programar con tiempo, hasta con semanas de anticipación para que te den una cita, porque sabes que son honestos. Entonces mira cómo la honestidad, y sobre todo en una generación como la nuestra, paga. Cuando un empresario encuentra un administrador de empresas que no tenga la cabeza con los inventarios, ¿sí? Alguien que está siendo honesto en su trabajo, lo valora, lo cuida, le paga mejor y lo promueve, lo va poniendo en lugares de mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabe que es honesto, porque esa persona aplica los principios de la palabra. Cuando encuentras una persona que llega a una empresa y no está echándole ojo a cuanta compañera ve, sino que es una persona que sea en su trabajo, es buena en lo que hace, te aseguro que esa persona va a ser promovida. Esa persona va a empezar a ascender, va a empezar a escalar, porque se dan cuenta que estás aplicando los valores del reino, los principios de la palabra. Esos principios que reitero, que hasta un incrédulo los puede aplicar y es bendecido, porque son principios universales, aplican a toda persona y aplican en todo lugar. Entonces, amados, el ejemplo de Josué es el ejemplo de uno que fue venciendo a sus enemigos uno a uno. Uno a uno enfrentó a sus enemigos y lo fue venciendo, lo fue superando. Se habla de muy pocas derrotas de Josué, porque las tuvo, pero fueron muy pocas las derrotas de Josué. Pero él tomó esas pequeñas derrotas como preparación para victorias muchísimo mayores. Ahora, ¿cuál fue la estrategia, reitero, de Josué? Prestar atención a la voz de Dios y obedecerla. Prestar atención a la voz de Dios y obedecerla. Veía al enemigo y decía, bueno, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué hay que hacer? ¿Te imaginas a Josué o qué haríamos cada uno de nosotros ante los muros de Jericó? Muro de 3 metros de ancho. Un muro de 3 metros de ancho. Sobre el muro se edificaban casas. ¿Qué hubiera pensado alguno de nosotros? Bueno, ¿cómo hago para meterme a esta gente? Catapultas. Voy a hacer una dieta, no, pero una dieta con esa vaina. Cualquier idea, como hacen los que se hablan de las cárceles, ¿no? Un túnel. Metámosle por un túnel. Eso sería la estrategia humana. Pero ¿qué hizo Josué? Dice, bueno, Señor, ya estamos acá, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, amigo, denle una vueltica cada día al muro. Sí. Bueno, el último día le van a dar 7 vueltas. No más, sí, no más. Vea, para ponerle algo de emoción, el último día que le dé la última vuelta, dan un grito. Ya. Bueno, esa fue la estrategia del Señor. Entonces, cada día una vuelta, cada día una vuelta. El último día, muchachos, son 7 vueltas. Y terminaron las 7 vueltas y después un grito de guerra y cayeron los muros. Se derrumbaron esos muros de 3 metros, simplemente siguiendo el plan del Señor. Pero el punto es, ese tomarse el tiempo para buscar prestar atención a la voz de Dios implica el establecimiento de una relación. Tener una relación. Eso es lo que el Señor le está ofreciendo a Josué antes de introducirlo allá en la tierra prometida. Porque él está diciendo, versículo 5 y versículo 9, dice, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente porque yo estaré contigo, como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Y dice el versículo 9, escucha lo que te mando.
esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y aquí está la tercera clave, amados, y es que superamos los desafíos de la vida portando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué? Le estaba diciendo: Josué, tú vas a vencer donde quiera que vayas. Nadie podrá hacerte frente. Pero no porque seas muy pilo, no porque seas muy fuerte, Josué, no porque tú seas muy talentoso, sino porque yo estoy contigo. Por eso es que vas a vencer. Porque es que, amados, nosotros en nuestra propia capacidad no hacemos la diferencia en ningún lugar. Dios es nuestra garantía. Dios es quien hace la diferencia. Ese es el principio que dice el Salmo 127. Que dice: en vano trabajan los que edifican si el Señor no edifica junto con ellos. En vano vela la guardia si el Señor no vela juntamente con ellos. Es ese mismo principio. Y Josué, amados, era un hombre portador de la presencia de Dios, porque él estableció una relación con el Señor. Él se interesaba por las cosas de Dios. Nosotros lo vamos a ver en el Deuteronomio, en los Números. ¿Tú recuerdas? Moisés entraba a la tienda de reunión y aún estaba Josué ahí al frente de la tienda. Y yo me imagino a Josué tratando de: ¿qué será lo que tanto le dice? ¿Qué le dirá el Señor asomándose? Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el único que estaba relativamente cerca, porque está en la falda del monte, era Josué, porque nadie podía acercarse. Y un animal que se acerque, si se acerca cualquier animal, tienes que asaltarlo, matarlo. El único que está pendiente siempre del tabernáculo, el que siempre estuvo pendiente viendo a Moisés hablando con el Señor, era Josué. Se interesaba por las cosas de Dios, le atraían, no se apartaba de la tienda de reunión. Josué fue ministrado por Moisés. Dice Deuteronomio 34 que Moisés impuso la mano sobre él para que viniera el Espíritu sobre él y recibió sabiduría. Dice Deuteronomio 34:9. Porque, amados, es la presencia de Dios en Josué la que hacía la diferencia. Algunos dicen: Josué el gran estratega. Sí, ¿cuál fue la estrategia de Josué? Escuchar al Señor. ¿Dónde está, Señor? ¿Qué dices? ¿Qué orientas? ¿Sí? Y eso era necesario porque la guerra que Josué tenía por delante no era un asunto de espadas, de lanzas, de catapultas. La verdadera guerra que Josué tenía por delante era una confrontación tremendamente espiritual. Él iba a entrar en una guerra de espadas, él iba a entrar en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque era una guerra, una confrontación contra los dioses, contra los demonios a quienes servían los cananeos. Servían a dioses que les exigían sacrificios humanos. Entonces, amados, lo que está aquí de fondo no es la habilidad de Josué. No es la habilidad de Josué de la cual nos habla el libro de Josué. Josué no es el líder extraordinario. Es Dios el líder extraordinario, quien toma un pueblo débil y frágil y es capaz de llevarlo a una tierra amplia, amurallada, bendecida. Es Dios el líder extraordinario. Lo que está de fondo es la fidelidad y la soberanía de Dios en cumplir sus promesas y sus planes. ¿Por qué era tan ardua esta lucha espiritual? Porque es que el Señor, el desafío que le estaba poniendo a Josué es: vayan, tomen posesión de esa tierra, desalójenla, acaben con varones, acaben con ancianos, acaben con mujeres, acaben con niños. Señor,
promoviendo el asesinato. Dios, ¿quieres que maten mujeres? ¿Quieren que maten ancianos? ¿Quieren que maten gente indefensa? Número 1, no eran gente indefensa. Y número 2, Josué, acaba con ellos, porque estoy harto de sus sacrificios humanos. Acaba con ellos, porque estoy harto de sus relaciones incestuosas. Estoy harto de que el papá quiera buscar a la hija para tener relaciones con ella. Estoy harto de sus relaciones zoofílicas. Estoy harto de que estos varones se corrompan y corrompan su propio ganado. Estoy harto de que no honren a las viudas, de que dejen morir a los huérfanos. Estoy harto de esa injusticia. Acaba con ello, Josué. Cumple mi misión. Honra mi santidad, Josué. Estoy harto de eso. Entonces el asunto no era espada, no era arcos, era espiritual. Era espiritual. Acabar con ese dominio de demonios, de maldad en esa región e implantar el reino de Dios ahí en ese lugar. Del mismo modo, cuando nosotros enfrentamos nuestros desafíos de la vida, no podemos ignorar el trasfondo espiritual que hay en ellos. Por eso es que los grandes desafíos de la vida, aunque utilizamos herramientas seculares y mundanas y nos valemos de ellas, pero lo que hace la diferencia es la presencia de Dios, porque es que el asunto es espiritual. No creas que ese conflicto que tienes en casa va a ser un psiquiatra o un psicólogo el que te lo va a arreglar. Es que ese problema de comportamiento así, no. Necesitas ver más allá lo que hay espiritualmente detrás de eso. Porque es que el Señor te está llevando a confrontar patrones pecaminosos de comportamiento que vienen durante décadas. Y eres tú el que, empoderado por el Espíritu Santo, cumpliendo los principios de la palabra, firme en las promesas de Dios, tienes que cambiar esa realidad. Esos dominios del enemigo que durante años han estado en diferentes lugares. Y el Señor levanta a su pueblo para que lo haga. Entonces Dios por medio de él estaba juzgando la incredulidad, la maldad de los cananitas. Él tenía una misión que el pueblo debía cumplir. Tenía una misión que el pueblo debía cumplir. Una misión que años atrás, hace 40 años atrás, en Cades Berlea, se habían acobardado. Se habían acobardado. Porque vieron 2 espías y 10 de ellos dijeron: la tierra es muy buena, linda, es espectacular, pero hay gigantes. Nosotros somos como insectos, como saltamontes, como langostas al lado de ellos. Esa gente nos va a acabar. Y se acobardaron y no quisieron ir. Solamente hubieron 2, Caleb y Josué, que dijeron: vamos, porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor está con nosotros. Entonces, amados, reitero, muchos de los retos familiares que enfrentamos, muchos de los retos económicos que enfrentamos, simplemente el Señor enviándonos a cambiar esas realidades espirituales de pecados, de demonios que estuvieron manteniendo ataduras sobre nuestra familia. Esas ataduras de enfermedad: abuela, conquístese los ovarios; bisabuela, abuela, conquístese los ovarios; mamá, conquístese los ovarios; nieta, conquístese los ovarios. Y el Señor nos manda que le creamos y le pongamos freno. Le pongamos freno a eso. Es por eso, como el asunto es espiritual, la única alternativa que nosotros tenemos es ser portadores de la presencia de Dios. Ser portadores de aquel delante de quien los demonios huyen. Porque los demonios ven a Jesús y decían: has venido ya a atormentarnos antes del tiempo.
Tiene tal autoridad nuestro Señor, dice el libro de Apocalipsis, que en el día del juicio los montes y los mares huyeron delante de Él. Delante de la autoridad de aquel que va con nosotros. Necesitamos ser esos portadores de su presencia y realmente ya lo somos. Ya lo somos. El éxito, amado, no se trata simplemente de alcanzar un título o alcanzar una posición. Porque tú puedes tener grado, posgrado, maestría y ser un fracasado en la vida y morir como un fracasado, amargado, solo, sin dinero y con un montón de títulos colgados. Pues el éxito en la vida, amados, no está en obtener un título, o el éxito no está en obtener una posición. El éxito en que está en cumplir el propósito y la misión que Dios nos ha dado. Ese es el éxito. Cumplir el propósito y la misión que Dios te ha dado en el lugar que te puso. Si tú lo cumples, estás siendo exitoso en la vida. Y al igual que Israel, nosotros también tenemos una misión. Es establecernos en Canaán, establecernos en esta generación de pecado. Porque es que el plan de Dios, ¿cuál era? El plan de Dios era, mire, acaben con esa inmundicia. Establezcanse allá, tengan un estilo de vida diferente porque van a quedar naciones a su alrededor, pero vivan diferente a todos ellos. ¿Y cuál va a ser el resultado de que ustedes viven diferente? Que su calidad de vida será diferente. Su calidad de vida será diferente, porque eso también está incluido en el plan de Dios, el propósito de Dios. Que las cosas te salgan bien, que fructifiques, que prosperes, que te vaya bien. Y ese es el resultado natural de la obra de Dios en tu vida y de un estilo de vida diferente. Diferente, esa práctica de los principios del Señor. ¿Sí? Y esa es la misma diferencia que nosotros estamos llamados a hacer, porque al fin de cuentas nosotros tenemos mejores garantías. Tenemos mejores garantías de las que tuvo Josué. Ellos tuvieron a Josué, el pueblo de Israel tuvo a Josué y tomó posesión de la tierra prometida. Nosotros tenemos al nuevo Josué. Tenemos al nuevo Josué. Cristo es el nuevo Josué. Porque el nombre de Jesús, y mira esto, cuando el Señor llama a Oseas, hijo de Nun, lo llama para que vaya y espíe a la tierra prometida. Pero después de que lo llama, dice, tú te llamas Oseas, ya no te vas a llamar Oseas, le dice Moisés, de una manera profética, tú te vas a llamar Josué. Ya no te vas a llamar Oseas. Porque ¿sabes qué significa el nombre Oseas? El que hace salvación. Eso significa Oseas, el que hace salvación. Pero tú no vas a ser Oseas, tú vas a ser Josué. Y Josué significa Jehová salva. El Señor salva. Porque el Señor por medio de ti va a salvar. Pero va a ser el Señor. Y Jesús significa el Salvador, o Dios salva en el griego. Dios salva, Dios es salvación. Nosotros tenemos al nuevo Josué, al perfecto Josué, al que no tuvo ninguna derrota, al que no tuvo el Señor, el Padre, que decide fuerte y sea valiente, porque ya era forzado y era valiente, porque ya era perfecto. Tenemos al nuevo Josué, a Jesús, el Cristo. Tenemos a aquel que nos introduce en la gloria de la tierra prometida. Tenemos a aquel en que todas las promesas son sí y son amén. Todas se cumplen en Cristo Jesús. Tenemos al mejor líder de todos. Este líder, al darnos nuestra misión como discípulos, nos dijo estas palabras en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, ¿qué es lo primero que les dice? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya que yo tengo toda la autoridad, por tanto,
Vayan, hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle a cumplir todas las cosas que les he mandado, que cumplan los principios de la palabra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, de la misma manera está hoy con nosotros. Amén. Hoy está con nosotros. Él tiene toda la autoridad y nosotros lo tenemos a Él. Amén. Por eso no pueden detenernos en el cumplimiento de la misión, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance de las puertas del reino de Dios. No van a prevalecer. Ahora la pregunta es, ¿para qué propósito estás viviendo? ¿Cuál es tu plan en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Recuerda esto, no hay mayor fracaso que hacerse exitoso en las cosas que no importan. El mayor fracaso es hacerse exitoso en cosas que no importan. Entonces, amado, si tú verdaderamente le has entregado tu vida a Cristo, tú ya eres un portador de la presencia de Dios. La presencia de Dios está contigo y te aseguro que en diferentes momentos de crisis todos pueden levantar la mano y decir: sí, yo sé que el Señor me hizo saber. O sea, el Señor estaba conmigo. Todos lo hemos percibido. En los momentos de crisis, en los momentos de angustia, el Señor ha estado ahí. ¿Por qué? Porque somos portadores de la presencia de Dios. Y no debemos olvidar eso. Lo que no debemos es caer en el error de lo que aquí menciona Pablo. ¿Cómo se cumple esa presencia de Dios en nosotros? A través de la presencia del Espíritu en nosotros. Tenemos al Espíritu de aquel que tiene toda autoridad. Vive dentro de nosotros. Pero no debemos contristar el Espíritu y no debemos apagar el Espíritu. Es una advertencia que nos hace Pablo. No contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. ¿Y qué contrista al Espíritu? ¿Y qué apaga al Espíritu? El pecado, la incredulidad, el miedo, dejarse dominar por el miedo. Y es que, amados, el miedo va a ser como nuestra sombra. Donde quiera que vayamos, nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque hace parte del diseño biológico de Dios sobre nosotros al darnos un instinto de conservación, de preservación. Entonces, esas emociones que Dios nos da de alerta, una de las más comunes es el temor y el miedo. Cuando vemos algo que es peligroso, ¿qué hacemos? ¡Wow! Nos apartamos. Un incendio, un carro que está incendiando, nos apartamos. Porque entendemos que hay un peligro para nosotros. Y es una reacción natural. Y eso hace parte de nuestro instinto de conservación. Entonces la verdad es que el miedo nunca nos va a dejar mientras estemos en ese pueblo. Porque hace parte de nuestro instinto de conservación. Él va a ser como nuestra sombra. Pero hermanos, cuando nosotros caminamos con la luz por delante, siguiendo la luz, la sombra siempre está atrás. Si la luz está delante en mi camino, si estoy siguiendo la luz, la sombra siempre está atrás. Pero el día que yo decida darle la espalda a la luz, la sombra siempre va a estar adelante en mi camino. El día que le dé la espalda a la luz, la sombra siempre, y el temor van a estar adelante en tu camino. Pero mientras estés siguiendo la presencia, mientras seas un portador de la presencia del Señor y siguiendo la dirección del Señor, esa sombra va a estar atrás y no va a interferir en tu camino. Por eso, amados, vivamos para los propósitos del Señor. Vivamos para los propósitos del Señor. Claro que estamos llamados a ser exitosos. Claro que estamos llamados
Para eso fuimos diseñados y para eso el Señor nos está capacitando. Para cumplir la misión que el Señor nos está entregando. No veas tus asuntos personales de una manera tan natural y tan racional. Porque espiritualmente hablando hay mucho más de fondo atrás. Mucho más de fondo. Por eso necesitamos aferrarnos al Señor, a sus promesas, la práctica de su palabra y ser portadores de su presencia, de esa comunión y esa relación con el Espíritu Santo. Porque el éxito en la vida ha logrado quien en cumplir el plan de Dios vive enfocado. El éxito en la vida ha logrado quien en cumplir el plan de Dios vive enfocado. El éxito del pocillo tintero es que sobre él le pongan tinto. El éxito de la olla tamalera es que sobre ella hagan tamales. O sea, no te sientas frustrado si no ponen tamales dentro de ti si eres pocillo tintero. Cumple la misión, cumple tu propósito de vida y estás siendo exitoso. Estarás siendo exitoso. Y para eso te creó Dios. Único, diferente y espectacular como tú eres. Con los dones y talentos que tú tienes. Así que ánimo, mis amados. Puestos de pie, oramos al Señor.